¿Estamos, chicos? Sí, profe. Buenísimo. ¿El resto? Estamos, Doc. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, interacciones farmacodinámicas. Son las que se producen en el mecanismo de acción del fármaco. Y habíamos dicho que son las que se pueden producir en el receptor, las que se producen en un sistema orgánico en común. Por ejemplo, el aumento del efecto depresor central ante la administración de una benzodiazepina y un antihistamínico H1. Un antihistamínico H1 se lo usa como para los procesos alérgicos. Acuérdense que hay dos tipos, dos familias. Una familia ya de primera generación, las que atravesaban la barrera hematoencefálica, y las de segunda generación que ya no atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos a hablar fundamentalmente de las interacciones farmacodinámicas que se presentan sobre los receptores. Chicos, para que ustedes entiendan mejor, si quieren, acá vamos a trabajar sobre las curvas dosis-respuesta. Entonces, si tienen algún papel cerca, una lapicera, así hacen la curva y van viendo cómo puede ir habiendo diferencias en cuando se presente un fármaco cuando se presente otro. Es decir, caso 1. Hacemos la curva dosis-respuesta y tenemos un agonista total. El agonista total, recuerden que tiene eficacia máxima. ¿Qué es un agonista? A ver. Tiene afinidad y actividad intrínseca. Bien, ¿y cuántos tipos de agonistas hay? El total y el parcial, creo. Y el inverso. Y el inverso. ¿Qué significa un agonista total? Que al unirse al receptor desencadena una respuesta que es máxima. O sea, tiene afinidad y la actividad intrínseca es igual a 1. 1, al total. Un agonista parcial Tiene afinidad y la actividad intrínseca es mayor a 0, pero menor a 1. perfecto. Y el agonista inverso tiene afinidad y la actividad, digamos, de signo contrario sería menos 1. bien, bien. ¿Entienden lo que es el agonista inverso? ¿Lo podría explicar, profe? Por favor. El agonista inverso tiene afinidad, lógico, por el receptor. Pero la actividad intrínseca que tiene es contraria a la del agonista total, o la de un agonista, que puede ser parcial también. ¿Qué significa? Que la actividad en cuanto a segundo mensajero y todo lo demás es contrario. Entonces, si uno evalúa la función o la actividad del agonista parcial y del agonista total, va a actuar en contra el agonista inverso. ¿Sí? Más o menos esa es la idea. El antagonista, no, el antagonista es distinto, porque el antagonista tiene afinidad Sí, y actividad intrínseca. no. No tiene. Perfecto. ¿Y cuántos tipos de antagonistas conocen? ¿El competitivo y el no competitivo? ¿Y cuál es la diferencia? El competitivo liga a los mismos receptores donde que va el fármaco. Ajá. Y en el no competitivo no compiten por el receptor. Se une a un sitio diferente al sitio activo. Exactamente. Hay dos sitios, el alostérico y el ortostérico. Uno se va a unir el competitivo, que va a competir, o sea,
actúa en relación a la ley de masas, es decir, dosis, concentración. Cuanto más concentración del fármaco hay, la actividad del antagonista competitivo va a ser mayor o que la del ligando o que el agonista, sea parcial o sea total. En cambio, el antagonista no competitivo actúa uniéndose en otro sitio del receptor y lo hace por medio de uniones covalentes. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es el omeprazol? Un inhibidor de la bomba sodio potasio. Protones. Perfecto. Ustedes saben que ese medicamento está en la caja negra en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque actúa en forma de un antagonismo no competitivo. Significa que al unirse a la bomba, la inutiliza. Porque como se une con uniones covalentes, no puede desarmarse esa acepción, esa unión del antagonista competitivo, o sea, el omeprazol, con la bomba. Entonces esa bomba no sirve más. ¿Qué significa? Si no sirve más, que el cuerpo, el organismo, necesita armar de nuevo bombas, y hasta que arma de nuevo bombas, el pH no es tan ácido y puede permitir el ingreso de ciertos gérmenes o ciertos microorganismos. Y recuerden ustedes que la barrera de la acidez gástrica está considerada como una barrera de la inmunidad innata. Entonces, ¿en qué termina la tragedia? Termina en que hay en pacientes que usan en forma crónica cualquier prazol, puede generar infecciones intestinales. ¿Sí? Por eso es que en Estados Unidos uno ve compara otras digamos, sociedades farmacológicas, la FDA o la europea, y ahí ustedes ven que los ministerios de salud de distintos países van adoptando de acuerdo a lo que puede generar el mal que puede generar, y lo van sacando del mercado. Si bien el omeprazol y todos los prazoles no se sacaron del mercado en Estados Unidos, pero se los considera como observados. Por eso se los ubica en la famosa caja negra. ¿Sí? Entonces, tenemos un agonista total, en el caso 1. Tenemos un agonista total. En presencia de dosis crecientes de antagonista competitivo, es decir, que va a competir por el mismo receptor, pero va a competir de acuerdo a la ley de acción de masa, es decir, concentración. Hay posibilidad de desplazamiento mutuo. ¿Qué significa? Que si ustedes hacen, por eso a mí me gusta la presencial, si ustedes hacen la curva, al colocar más agonista, antagonista competitivo en dosis creciente, la curva va a ir cayendo. ¿Sí? Esa es la curva, es decir, aumenta la potencia, disminuye la eficacia, hasta que se pone plano y está reinando el antagonista competitivo. Vamos al segundo caso. Tenemos un agonista total, lo dibujan, y en presencia de concentraciones crecientes de un antagonista no competitivo, ¿qué pasa? Más o menos pasa lo mismo. Pero acá no compiten, no hay ley de acción de masas, no hay concentración, no hay competencia de concentración por ese receptor. Entonces, hay un momento de la curva que va a haber la misma eficacia. El agonista total va a llegar a la misma eficacia hasta que empieza a disminuir, porque va aumentando, al aumentar la presencia del antagonista no competitivo, se va transformando la acción del antagonista no competitivo. Eso, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Se supone que la cantidad de receptores que tiene el organismo no siempre se lo usa al 100%. Tiene que haber una reserva de receptores. Entonces, mientras algunos receptores se van uniendo al antagonista no competitivo,
el resto de los receptores sigue actuando con el agonista total. ¿Qué significa? Que va a haber una caída después de algunos momentos con presencia del antagonista no competitivo, pero que en algún momento va a ir cayendo la función. ¿Sí? Esa es, esta interacción no cumple la ley de acción de masa, es decir, no cumple la concentración de droga, y es lo que podríamos definir como ese principio de receptores de reserva. Lo que no entiendan me paran, chicos, ¿no? Yo sigo. En el caso 3, tenés un antagonista A, perdón, un agonista A que actúa sobre un receptor A, en presencia de un agonista B que actúa sobre el receptor B, que hace disminuir la afinidad del receptor A al agonista A. Es el caso de cooperatividad negativa interreceptor. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con mi agonista? Cuando yo le pongo mi otro agonista, ese otro agonista actúa disminuyendo la afinidad del receptor por el agonista A, del receptor A por el agonista A. Léanlo, cooperatividad negativa interreceptor. El caso 4, A es un agonista, B es un agonista parcial. A concentraciones fijas y crecientes del B, del agonista parcial, muestra que para bajas concentraciones de ambas drogas se aprecia como una sinergia de suma, mientras que en altas concentraciones la imagen de un antagonista da una imagen de un antagonismo competitivo. Vale decir que si yo hago la curva dosis-respuesta y hago la curva, cuando le voy agregando el agonista parcial, la curva va a seguir. La curva va a seguir de la misma forma, pero cuando voy sumando concentraciones del agonista parcial, en altas concentraciones, cuando está llegando casi a la eficacia máxima, va a empezar a caer la curva. Ahora, ¿cómo comienza? Comienza como un agonista total la curva, pero ¿cómo termina? Termina para abajo. Eso se llama dualismo competitivo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cualquier cosa se acerca un día jueves y les explico todo de nuevo. Ya en el pizarrón. Bien, profe. Y el caso 5, agonista A sobre receptor B, A, y el B es un agonista del receptor B cuya estimulación produce un efecto contrario al A. Las dos drogas actúan sobre receptores diferentes de un mismo efector, produciendo efectos contrarios. Recuerden que hemos visto que podría ser en el receptor o en el efector. Ahora estamos hablando más del efector. Es el antagonismo funcional o fisiológico. ¿Sí? Acá hay dos tipos de receptores y la interacción que hay no es sobre el receptor mismo, en el mismo receptor, sino es sobre la función del sistema, del efector. ¿De acuerdo? Y el 6 y el 7 van a ser más fáciles. El A y B son agonistas de un mismo receptor, poseen iguales actividades intrínsecas, se obtienen efectos aditivos, el agonismo de suma. El efecto máximo obtenido de las dos drogas no supera el efecto máximo obtenible con una droga solamente. Ese es ya estamos hablando ahí de sinergismo. Recuerden ustedes que hay un sinergismo de suma y un sinergismo de potenciación. ¿Alguien me puede explicar lo que entienden como sinergismo de suma? ¿Chicos? El sinergismo de suma es cuando dos fármacos administrados se potencian, o sea, no se potencian, sino que los efectos de cada uno se suman. Bien. ¿Y cuál sería, si vos estás hablando en el examen, te dice, ¿cuál es la característica que diferencia
el sinergismo de suma con el sinergismo de potenciación. Decime cuáles son las características que diferencian. Bueno, el de potenciación puede ser un efecto mucho mayor, no es necesariamente la suma de los dos efectos, en eso es la principal diferencia, y también el de potenciación creo que puede alcanzar niveles más contraproducentes. Creo que era algo así, no estoy muy segura. En el sinergismo de suma tenés un agonista del mismo receptor, es decir, si vos tenés, por ejemplo, un diclofenac, que es una AINES, y tenés un ketorolac, que también es un AINE, tienen el mismo mecanismo de acción. Actúan sobre el mismo receptor. Entonces, la suma de los dos no supera el efecto máximo obtenible con una sola droga. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que vos podás poner dos fármacos en el sinergismo de suma, pero bajarle la dosificación, es decir, bajar la dosis, para que genere menores efectos adversos. Pero el resultado, el efecto va a ser lo mismo que el efecto que genera un solo fármaco. En cambio, la diferencia que hay con el sinergismo de potenciación es que aquí los fármacos actuantes actúan en dos mecanismos de acción. Por ejemplo, el paracetamol y el tramadol. El tramadol es un derivado de la morfina. Actúa sobre los receptores de morfina o opiáceos, que son los mu, los delta, los kappa. En cambio, el paracetamol o cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroide actúa inhibiendo la ciclooxigenasa, que puede ser una ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, que ya lo van a ver el año que viene. Entonces, son dos mecanismos de acción distintos. Y la suma, el efecto máximo obtenido, supera el efecto de lo que genera una droga por separado. O sea, que el efecto acá sería 1 más 1, 5, mientras que el efecto de suma es 1 más 1, 1. ¿De acuerdo? Sí. Es como un poco el caso de los procinéticos a nivel del sistema digestivo. A ver, contame. Creo que, no me acuerdo bien los nombres, pero creo que, o sea, cuando uno está con algún problema digestivo se aplicaba, o sea, se administraba un fármaco para no me acuerdo bien cómo era, pero por ejemplo se administraban procinéticos para que potencien el efecto, digamos, de que el primer fármaco que está haciendo su efecto de contrarrestar el malestar actúa y el procinético hace que la digestión sea más lenta para que se absorba el fármaco. No sé si tiene relación o nada que ver. A ver, por ahí te dicen, hay algo en farmacología que hay cosas que no debería pasar. Por ejemplo, cuando se dan dos fármacos que tienen mecanismos de acción contrarios. Por ejemplo, si vos das un antiespasmódico, como por ejemplo la diosina, y das, por ejemplo, un antiemético, por ejemplo el Riveram, ¿qué hace? Se contraponen. Es decir, o le das para que aumente la motilidad o le das para que disminuya la motilidad. Pero no hay, eso es, digamos, una interferencia de la eficacia. No va a haber eficacia, va a haber una ineficacia terapéutica. ¿De acuerdo? Tiene que ver más con la interacción que con el sinergismo, digamos. Yo me confundí de tema. Bueno, pero ¿la entendés? Sí, sí, sí. Ese era el ejemplo que quería decirlo, pero no me salían las palabras. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero esto no puede ser que sea más como un agonismo, pero de facilitación, puede ser que haya. ¿Y cuándo es un agonismo de facilitación, por ejemplo? Son dos drogas que tienen mecanismos diferentes, pero una facilita la acción de la otra. Y, por ejemplo, ¿me das un ejemplo? No sabría muy bien. Creo que es los corticoides y un beta adrenérgico. Sí, cuando vos le estás dando un medicamento para un broncodilatador, por ejemplo, el salbutamol, que es un broncodilatador, le puedes dar como para que facilite la acción un corticoide. Está bien. Sí, sí, es bueno el ejemplo.
¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Sí. el ejemplo de potenciación era tramadol y ¿cuál era el otro? Y paracetamol. Ay, gracias. Paracetamol, tramadol, o cualquier antiinflamatorio no esteroide. O dos diuréticos que actúen en distintos mecanismos de acción. También hacen un sinergismo de potenciación. Puede ser también otro ejemplo el losartán con el enalapril, en un caso de hipertensión muy severa. Sí, pero digamos, en hipertensiones severas se dan otro, digamos, no usemos este ejemplo como terapéutica actual, pero como una terapéutica farmacológica para saber cómo hace un fármaco para hacer un sinergismo de potenciación, sí, está perfecto. Porque el enalapril actúa en un mecanismo de acción y el losartán actúa en otro mecanismo de acción. ¿Sí? Bueno, la tienen clara entonces. Vamos a ver, vamos a seguir. A ver, ¿qué nos sigue? Barrera hematoencefálica. Fundamentalmente, ustedes tienen que saber esto, que la barrera hematoencefálica es una barrera semipermeable, altamente especializada. Tienen que describir los capilares, porque ¿qué características tiene el endotelio? ¿Qué características tiene el endotelio de la barrera hematoencefálica? A ver. Son capilares continuos que tienen uniones oclusivas. Bueno, si vos rendís con la doctora Unías, tenés 10. Eso es lo que le gusta que le digan. ¿Sí? Eso es fundamental. No tienen espacio entre las células endoteliales. No tienen espacio. Los astrocitos, los pies de los astrocitos y los pericitos son los que a la vez regulan más todavía el paso de ciertas sustancias de afuera hacia adentro. ¿Y cuáles son las funciones? Controla el paso de sustancias, hay una hemostasia iónica y de agua, mantiene las toxinas fuera del sistema nervioso central, es decir, hace una vigilancia inmunológica. Pero, chicos, hay áreas sin barrera. ¿Y para qué sirve? Porque hay zonas donde tienen que haber secreciones de dentro hacia afuera y necesitan censar los elementos que están en la sangre. Por ejemplo, en la hipófisis. En la hipófisis tienen que mandar hormonas hacia distintas partes, pero necesita censar la cantidad de hormonas que hay, por ejemplo, hormonas tiroideas, para alargar el TSH, necesita censar qué cantidad de hormonas hay en la circulación como para que regule o no, o haga el feedback o no, la hipófisis en relación a la tiroides. Entonces, ¿hay áreas sin barrera? Sí, sí hay áreas sin barrera. Pero la barrera es, entonces, semipermeable, altamente especializada, porque no deja pasar cualquier cosa, y existen distintas formas, distintos mecanismos con los que hace que el fármaco o cualquier otro elemento pueda atravesar. Hay distintos mecanismos. Esos mecanismos, si quieren, en algún momento se acercan a la cátedra y le hago un dibujito. Y porque así explicarlo en forma verbal es medio complejo. Pero sí hay proteínas que son las que pueden traspasar las células endoteliales. Hay elementos en cuanto a tamaño, hidrosolubilidades, etcétera, 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 que pueden. Por eso es semipermeable, no significa que genere una permeabilidad total. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Habitualmente en barrera placentaria, en barrera hematoencefálica no hay inconvenientes. No hay inconvenientes, hay que leer, es muy poquito, estamos en distribución, por ahí lo que hacen los chicos a veces no se ubican en dónde están parados para empezar a hablar de las cosas. O sea,
Yo lo que le sugiero es que cuando empiecen a leer el libro, vayan anotando títulos, subtítulos, y así van a saber dónde están realmente parados. Porque farmacología, ustedes saben que si bien es muy lindo, es muy largo y tedioso. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, y ya lo voy a liberar después de esto. Utilización de los fármacos durante el embarazo. Tampoco preguntan en el examen, pero puede que si a ustedes les dicen, chicos, ¿qué tema quieren preparar para rendir? Cosa que con el doctor Germán a veces lo hacemos cuando tomamos junto con el doctor Germán. ¿De qué tema querés hablar? Entonces, ustedes hablen de algo raro, algo de que ustedes sepan nada más. Utilización de fármacos durante el embarazo, por ejemplo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que efectos de fármacos sobre el feto administrados a la madre. Entonces, una de las formas con las que tienen que tener en cuenta y abrir los ojos es cuando le administran medicamentos a la madre que puede pasar al feto. Y otro, la influencia del embarazo sobre la respuesta a la madre de los fármacos, es decir, bidireccional. Uno, lo que el medicamento le hace a la madre y lo que puede generar en el feto, y otro, lo que el feto, el embarazo, puede generar a la madre en relación a la respuesta de los fármacos. Por ejemplo, efectos sobre el feto de los medicamentos administrados a la madre. Puede haber efectos teratogénicos, puede haber efectos sobre el desarrollo de todo el embarazo, o puede haber efectos secundarios sobre el feto y el neonato. Los efectos teratogénicos son principalmente en el primer trimestre del embarazo, son malformaciones congénitas macroscópicas, pero también hay malformaciones congénitas que son microscópicas y que pueden aparecer en el transcurso del embarazo o de la vida. Por ejemplo, hay fármacos que no deberían darse en el primer trimestre, que son antagonistas del ácido fólico, retinoides, la famosa talidomida, litio, antiepilépticos, pero hay que tener en cuenta acá que hay fármacos que sí o sí se les tiene que dar a la madre. Por ejemplo, litio en el caso de pacientes con patologías psiquiátricas o antiepilépticos con patologías neurológicas. Efectos sobre el desarrollo en todo el embarazo. Por ejemplo, en cualquier momento del embarazo, si a la madre le dan aminoglucósidos, puede generar ototoxicidad. Si se le da anticoagulante, puede generar hemorragia. Si se le da sulfonilureas, que son hipoglucemiantes, pueden generar hipoglucemias prolongadas. Y los efectos secundarios sobre el feto y el neonato se producen en el tercer trimestre en torno al parto. Pueden producir efectos terapéuticos, por ejemplo. ¿Qué son efectos terapéuticos? Son efectos positivos. Por ejemplo, el uso de corticoides. Hay embarazos de 24 a 34 semanas que lo tienen que sacar al bebé de la panza de la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una maduración pulmonar. ¿Y cómo se hace la maduración pulmonar? Usando corticoides. Entonces, el uso de corticoides administrados a la madre, lógicamente, puede generar un beneficio, es decir, efectos terapéuticos en el bebé. O, por ejemplo, el uso de vitamina K en madres tratadas con fenitoína como antiepiléptico es un inductor para evitar el síndrome hemorrágico del neonato. Es decir, la fenitoína, acuérdense que es un inductor. Entonces, inductor hepático, inductor del sistema de citocromo P450. Necesitamos dar vitamina K para evitar que esa inducción genere alteraciones en el sistema de coagulación y así generar síndromes hemorrágicos del neonato. O sea que cuando la paciente necesita fenitoína, se debe administrar vitamina K para evitar justamente el síndrome hemorrágico del neonato. Y, espera, ya lo bajo. Ahora vamos al revés. Influencia del embarazo o del bebé sobre la respuesta de la madre a los fármacos. ¿Cuál es el tema? A las mamás se les llama huérfanas terapéuticas. ¿Por qué? Porque se carece de una adecuada información. ¿Por qué? Porque está excluida de todos los ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos, no, ninguno, ya les dijo
Rodrigo el día lunes, ningún ensayo clínico acepta para, en la etapa 3, una embarazada. Y fundamentalmente, ¿por qué? Hay cambios farmacocinéticos en cuanto a la influencia del embarazo. Por ejemplo, fármacos en absorción, hay un aumento de la secreción ácida. Toda mujer embarazada tiene acidez, reflujo. Eso porque aumenta el pH gástrico. En la distribución hay un aumento de la volemia. Acuérdense cuando decíamos que había variaciones del peso, variaciones del líquido, del flujo sanguíneo renal, disminución del fármaco unido a las proteínas. Acuérdense, ¿por qué? Porque a veces hay hipoproteinemia. Aumenta el volumen de distribución, ya saben por qué. En cuanto al metabolismo, puede haber inducción o inhibición de fármacos por el aumento de hormonas que actúan sobre el complejo citocromo P450. Y en excreción hay un aumento del flujo renal y la filtración glomerular al final del primer trimestre. O sea, todo lo que el bebé o el embarazo les puede hacer a una madre que recibe fármacos. Hay que tener en cuenta todo esto. Tener en cuenta, entonces, que aumenta el volumen de distribución y de la aclaración de ciertos fármacos que reducen las concentraciones plasmáticas y causan ineficacia terapéutica. O sea, todo está basado en que causen o no eficacia terapéutica. Y tener en cuenta que la diferencia, la alteración en el volumen de distribución y de aclaramiento de ciertos fármacos con respecto a en las mujeres embarazadas pueden generar este tipo de ineficacia terapéutica. Y por último les dejo el famoso cuadro de seguridad de fármacos del embarazo, clasificación de la FDA. Con este cuadro hay un montón de alumnos que se van porque no lo saben. Sáquenle foto, ténganlo, ¿sí? Entonces, se los divide, de acuerdo a la FDA, clasificaron a los fármacos en 5 categorías. Categoría A, B, C, D y X. Y ahí está la seguridad que puede generar y los fármacos de uso frecuente. En seguridad, estudios controlados no han demostrado riesgo. Ojo, acuérdense que a las embarazadas les decimos huérfanas terapéuticas. Estos son pacientes que no saben que están embarazadas y de pronto saben y ya están en algunos estudios. No hay riesgos descritos para el feto humano en categoría B. En categoría C no puede descartarse el riesgo fetal. Ojo, hasta ahí se puede. Más que de ahí, no. Categoría D hay indicios de riesgo fetal y categoría X están contraindicados en el embarazo. Por ejemplo, contraindicados en el embarazo estarían la atorvastatina, anticonceptivos, la isotretinoína, que es la medicación que se le da para el acné, la warfarina, que puede generar, que es un anticoagulante, vitamina A en altas dosis, que puede generar problemas medulares, etc. Y las categorías C, de la categoría C para abajo, puede indicarse una medicación con un cierto grado de seguridad, sobre todo de la B y la A. La categoría B, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, todos los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción de los beta-lactámicos es alterar la pared de los microorganismos, de las bacterias en este caso. El ser humano no tiene pared, tiene membrana. Entonces podemos trabajar y actuar tranquilamente porque no va a generar ningún tipo de riesgos al feto, ¿sí? Pero lamentablemente el mal uso que tiene este tipo de quimioterapéuticos, de antibióticos, hace que tenga una altísima resistencia. Entonces, un fármaco que debería haber sido usado siempre con un absoluto grado de seguridad en el embarazo, ya prácticamente no le hace nada, ¿sí? El ácido fólico se lo puede dar sin problemas, sirve para la formación neuronal del bebé, todos los tipos de vitamina, ¿sí? A excepción de la vitamina A, en alta dosis. ¿Te han entendido, chicos? Sí, Doc.
Sí, doctor. Bueno, les invito entonces en los días jueves, que voy a estar en la cátedra a partir de las 2 de la tarde, a que si ustedes tienen alguna duda, algún problema, lleven la información, nos sentamos, lo hablamos y así vayan a rendir, porque el fármaco es una materia espectacularmente buena, linda, bueno, a mí me gusta, lógico, y la van a usar siempre en la especialidad que ustedes hagan. Y sería buenísimo que si a alguien le interesa ingresar a la cátedra, lo haga. ¿Por qué? Porque tenemos una escuela de preparación docente, una escuela de preparación de ayudante, y después pueden rendir como para entrar a hacer la ayudantía. ¿Sí? Así que cuenten 100% conmigo para lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Sí, don. Buenísimo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Muchas gracias. por favor, espero que le haya servido. Sí, profe, gracias. Sí, doctor, gracias. ¿Mm? Chao, muchas gracias. Chao, Paula. Hasta luego, doctor. Chao, Tomás. Profe, nos vemos. Chao, que anden bien. Chao, Anson.